hoy vamos a compartir el tercer, de alguna manera, el tercer domingo de Adviento, ¿no es cierto? Vamos entonces, les voy a, ¿ya estamos viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla? Eso, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar, claro, haciendo un resumen cortito, porque hoy vamos a enfocarnos, lo que decía Ramiro, en un personaje súper especial para todos nosotros. Pero vamos a recordar en dónde estamos. Acuérdese que estamos en un camino que nos va llevando y nos va preparando para dos cosas, para recordar la primera venida del Señor y para conmemorarla, que es el Señor que nace, pero sobre todo para nosotros los ya convertidos es esta esperanza que nos alimenta el Señor de su segunda venida, y esa es la que debemos prepararnos ahora ya para esa segunda venida, estar listos, estar dispuestos, y entonces este Adviento a nosotros nos ayuda para ese camino. Bueno, muy bien, entonces acuérdense que la semana anterior habíamos visto algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ya habíamos escuchado en la palabra de Dios sobre Juan Bautista, y él decía que es una voz que grita en el desierto, y él decía que está preparando el camino para el Señor. Y lo que nos pedía en las lecturas, tanto del Antiguo Testamento como en la segunda lectura, el Señor era que cambiemos nuestra mente, ¿no es cierto? Que cambiemos nuestra vida, la metanoia, es decir, la conversión. Porque la salvación, habíamos visto ya que es inminente, y ese era el mensaje que les daban, está cerca, la promesa se va a cumplir, y obviamente nos iba preparando con este cambio de mentalidad y esta conversión que deberíamos hacer. También habíamos visto durante las tres lecturas, digamos, que estudiamos de la semana anterior, que nunca deberíamos de quedarnos satisfechos, que el cristiano no puede ser nunca una persona satisfecha, sino que debe ser siempre una persona anhelante, que busca al Señor, que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de las cosas del Señor, y por tanto pues tenemos hambre de cambiar, de ser distintos del Señor, y debemos vivir una vida santa e irreprochable. Debemos prepararnos para esta segunda venida, porque no sabemos cuándo va a ser el juicio final ni el juicio personal. Por tanto, debemos estar alerta, preparados, no en el miedo, no en el susto, sino más bien en la esperanza, ¿no es cierto? Y por eso debemos ir caminando de acuerdo a los principios, de acuerdo a los mandamientos del Señor, para que cuando el Señor llegue y nos encuentre, pues no estemos ni angustiados ni desesperados, pero sí estemos anhelantes y con esperanza, sin miedo, porque en el amor la palabra de Dios dice no hay temor. Y entonces así llegamos al tercer domingo de Adviento, ¿no es cierto? Llegamos nosotros al tercer domingo de Adviento, que nos habla del Gaudete. Y ya vamos a ver qué significa eso. Pero antes queríamos ver lo que es bueno ir recordando. Acuérdense que el Antiguo Testamento son las profecías que nos acercan al Mesías, y es el tiempo de la salvación. Y este está en el libro de Isaías. Este tercer domingo también Isaías va a seguirnos hablando a través de su palabra. El Salmo responsorial, acuérdense que era ese deseo de ver a Dios y estar con Él por siempre. Y el Salmo responsorial de esta semana es precioso, porque no siendo un salmo en sí del libro de los Salmos, pero sí es ese anhelo de alabarle, de bendecirle, de saber que el Señor es una realidad en la vida. Ya vamos a ver de quién. Y la tercera, que es, digamos, la segunda lectura que viene del Nuevo Testamento, acuérdense que decíamos que son exhortaciones que nos presentan los apóstoles, que nos ayudan a vivir este tiempo litúrgico. Y eso tiene de alguna manera todos enlaces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Salmo, con, no podría ser de otra manera, el Evangelio, que son pasajes que nos hablan de la segunda venida del Señor, y obviamente nos hablan sobre estos tiempos de su
primera venida y también de la encarnación, pero también nos hablan de prepararnos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo un poquito por qué a este domingo le llaman el tercer domingo de Adviento, llamado el de Gaudete. ¿No es cierto? ¿Qué es el gaudete? Y bueno, esta palabra, aunque suena medio rara y de pronto para muchos desconocida, significa regocijo. Gaudete viene del latín, ¿no es cierto? Y significa regocijo. Si nosotros diríamos gaudete in domino semper, significa regocíjate siempre en el Señor. Y nosotros ya vemos que en la palabra de Dios hay algunas partecitas en Filipenses, en Tesalonicenses, que nos dice, alégrense en el Señor, alégrense. Bueno, esto es justo lo que nos proclaman las lecturas y lo que nos proclama esta semana de Adviento. Y obviamente a través de las lecturas nos motivan a vivir el regocijo en el Señor. Primero porque ya estamos cerca de llegar al día mismo en que se cumplen todas las promesas, pero también porque en especial, estas lecturas de este domingo nos invitan a regocijarnos con el Señor, con el novio, ¿no es cierto? Y nos invitan a estar alegres. Como símbolo de esta alegría, por eso se prende una velita que ya no es de color morado, sino que está símbolo del regocijo, pues es una velita rosada. E incluso nosotros vamos a ver a los sacerdotes revestidos con sus ornamentos de color rosado, haciendo honor a este tercer domingo de regocijo, de alegría, de gozo. ¿Pero en quién? En el Señor. Y obviamente estamos felices, estamos contentos, ¿no es cierto? Cuando nosotros celebramos la liturgia de Adviento cada año, que celebramos el Adviento en distintos ciclos litúrgicos, pero celebramos el Adviento, se nos hace presente la expectativa del Mesías, ¿no es cierto? Porque a eso nos prepararon, lo que decía Ramiro la semana anterior, el pueblo hebreo se preparó 800 años para recibir al Mesías en la primera venida. Y eso es expectativa, ¿no es cierto?, la que nosotros tenemos. Pero a la vez nosotros renovamos en nuestro corazón, actualmente usted y yo, renovamos ese deseo ardiente, pero de la segunda venida del Señor. Porque ya nosotros hemos sido testigos de que el Señor ya nació, el Señor creció, el Señor vivió, predicó, murió y resucitó por nosotros. Y la certeza de que se ha cumplido su primera venida nos da la esperanza de celebrar entonces la expectativa de esa segunda venida de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros nos renovamos este deseo siempre de la segunda venida. Al celebrar el nacimiento y el martirio, por ejemplo, de Juan Bautista, la iglesia se une en el mismo deseo de Juan Bautista, ¿no es cierto?, que Jesús debe crecer y nosotros debemos disminuir. Y esta es la invitación que nos hace este domingo las lecturas, a que nosotros nos regocijemos con el novio. Y ya Juan Bautista nos va a decir en las lecturas que vamos a ver, en la lectura que vamos a ver sobre todo del Evangelio, él no es el novio, pero él es el amigo del novio. Y entonces hablamos de una boda y las bodas siempre nos llevan a estar alegres, a estar contentos, a tener expectativa. Bueno, ese es un poquito el ambiente en el que vamos a celebrar este tercer domingo de Adviento, un ambiente de gozo, de alegría. Acuérdese que Adviento es una espera gozosa, ¿no es cierto? No es una espera triste, no es una espera así como aburrida, al contrario, es una espera gozosa. Y en este tercer domingo, la lectura primera es como decíamos, del libro de Isaías, del profeta Isaías, que nos dice lo siguiente. Ustedes, esta lectura, todos la sabemos, la hemos escuchado, pero de alguna manera hay gente que se confunde, porque dice, a ver, bueno, pero esto no dijo Isaías y después lo oímos de la boca de Jesús. Claro, esta lectura que vamos a leer la dijo el profeta Isaías. Cuando Jesús entra a la sinagoga, él desenrolla el libro y le piden que él dé lectura y entonces él lee esta lectura. Pero él la lee de tal manera
porque en él ya esto dejaba de ser una profecía, una promesa, se convertía en una realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a leer esta lectura y vamos a analizar un poquito esta lectura, vamos a entender que Isaías es una prefigura de lo que después va a ser Jesús, ¿no es cierto? Porque habla del Mesías y el auténtico y el único Mesías es Jesucristo. Entonces, pero la primera lectura ya vamos a ver por qué Isaías dice estas palabras. Las vamos a leer. Entonces es una lectura preciosa porque Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en Dios porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes del jardín, hace germinar el sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Como ven, es una lectura hermosa, es una lectura de alegría, es una lectura en la que él dice, me alegro, me gozo en mi Dios, ¿no es cierto? Me llena, dice él, esta presencia de Dios. Y entonces vamos a descubrir el por qué, obviamente, Isaías dijo esto. Cuando nosotros vamos viendo, y nos había dicho ya Ramiro, que Isaías durante estos capítulos, pues, obviamente habla también de su misión, ¿no es cierto? De su misión como profeta, ¿no? De su misión como profeta, y a él le ha sido encomendado un mensaje. Él hace la proclamación ante todo su pueblo, Jerusalén, de la salvación. Pero era un poco como chocante que él hable de salvación en la circunstancia en que en esos momentos vivía el pueblo de Israel. Entonces, como que no concordaba el mensaje de Isaías con lo que estaba pasándole al pueblo. Él hablaba de salvación, pero no se veía esa salvación. Entonces, esto como que a mucha gente les llevó a dudar de si era un profeta que sus palabras eran verdad y eran verídicas, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación, obviamente su palabra era como de desconfianza para algunos, ¿no? Para estos que siempre increpan, para los que no creen. Él entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el profeta, obviamente, no está hablando como a nombre personal. Tampoco se entiende que él, Dios ha puesto palabras en su boca, ¿no es cierto? Como en el caso de Jeremías, que en el caso de Jeremías, pues, dice que el Señor puso palabras en su boca. En este caso, él dice, es una fuerza que va más allá de él. Él habla con la autoridad del Espíritu Santo y él habla con la autoridad de arriba. Y entonces esa autoridad es la que confirma el mensaje de Isaías y de su mensaje de salvación. Y él obviamente presenta este mensaje de salvación apelando obviamente al Espíritu del Señor. La fuerza ha venido sobre él y eso le da valor a su ministerio como profeta. Y obviamente dice, porque el Señor me ha ungido, ¿no? E identifica su misión, ¿no es cierto? La misión que él proclama al pueblo, ¿no? Él está para dar un mensaje de salvación. Él es un profeta, él sabe que es un profeta y obviamente que ha sido ungido por Dios. Esta palabra de Dios en la boca de Isaías es una prefigura del auténtico Mesías, porque Isaías no era el Mesías. Isaías tenía un mensaje de salvación, un mensaje que hablaba del Mesías, pero no era él el Mesías tan esperado. Pero prefigura toda la personalidad, todos los elementos que componen la presencia de Jesús en lo posterior. Cuando esta misma lectura la lee Jesús
En él se cumple la promesa y obviamente no la lee como si se tratara de tercera persona, la lee hablando de sí mismo porque él es a quien anunciaba Isaías, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del apóstol, perdón, del profeta, cuando habla de esta lectura, recordamos de alguna manera los títulos que los profetas y de alguna manera los reyes tenían en Jerusalén. Y acuérdese que de alguna manera el título de los reyes también era como de Mesías, ¿no es cierto? Entonces a él, al profeta se le ha enviado a dar una buena noticia. Y obviamente es una buena noticia, como todo profeta tiene esa misión de dar una buena noticia. Y obviamente como rey, él dice, voy a dar un edicto de liberación a favor de los humillados, de los que están en prisión. El profeta proclama un año de gracia, ¿no? Como si fuese un rey. Él da un edicto y dice, el año de gracia, durante el cual el Señor pues llevará a cabo su obra liberadora. Y obviamente hay que recordar que todo esto, volvemos a repetir, es una prefigura de Jesús mismo. Y Jesús sí que lo decía con la potestad de quien es Dios, ¿no? Porque Jesús es Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, el Emmanuel con nosotros. Entonces la primera lectura tiene esta fuerza de que a la vez es la promesa, pero que sabemos nosotros ya después de miles de años, nosotros cuando la leemos sabemos que eso que en ese momento se constituyó en una promesa, se volvió una realidad. Y esa realidad le encarna Jesucristo. ¿Cómo no nos va a dar gusto? Cuando la primera lectura, se presenta esta lectura, pues también el profeta dice, me lleno de gozo, estoy jubiloso. Miren las palabras hermosas que dice, me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo, dice, en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación. Él desde esta lectura, desde su época, invitaba al pueblo a gozarse, no en lo que ya era, porque todavía no estaba la salvación, pero en lo que iba a ser, ¿ya? Pero cuando la leemos hoy, después de 2000 y pico de años, nos regocijamos porque ya fue una realidad, porque aquello que se prometió en Jesús se cumplió. Y eso nos llena a nosotros de gozo y de esperanza, porque el Señor volverá a cumplir lo que nos ha prometido. Y Él vendrá en gloria y vendrá como un Dios bueno, amoroso, pero también como un juez justo a rescatarnos, ¿no es cierto? A llevarnos a una nueva Jerusalén. Y eso nos vuelve a dar ánimo y gozo. Desde ese punto de vista, mis hermanos, entonces la primera lectura no solo nos habla de cosas como de lo que va a pasar, etc. No, nos habla de esta profecía que se ha cumplido. Y entonces nuestro corazón se llena de gozo. Dios es un Dios fiel. Su palabra se cumple. No hay promesa que Él nos haya hecho que no se haya cumplido ni que se cumplirá. Y eso nos da firmeza en nuestra fe. Es importante, mis hermanos. El salmo responsorial de este tercer domingo de Adviento es una maravilla, porque es el canto que hace la Santísima Virgen. Este no es un salmo que escribió David o Salomón ni nada de eso. Este es el Magnificat. Es lo que la Virgen dijo, ¿no es cierto? Y yo no quiero decir nada fuera de lo que dice la palabra, por eso vamos a leerla. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen.
a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió sin nada, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su sierva. Y esto entonces es lo que la Virgen repitió, digamos, dijo, cantó, es un canto. ¿Producto de qué? Acuérdese el pasaje en que la Santísima Virgen va a visitarle a su prima Isabel. Ellas se saludan, el niño de Isabel salta en el vientre de la madre. ¿Por qué? Ya vamos a ver después por qué. Pero él salta porque reconoce de alguna manera a quién estaba su madre saludando, y la Virgen inmediatamente pues comienza a orar este salmo, ¿no es cierto? Este salmo que está lleno de, bueno, la Santísima Virgen, el nombre que se le da a la Virgen es la llena de gracia. En ella la plenitud del Espíritu es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no iba a su corazón, pues, dar ese canto lleno de la presencia del Espíritu Santo, en respuesta a lo que le dice Isabel, ¿no es cierto? Y entonces ella proclama la grandeza del Señor. Si nosotros volvemos, y muchos de nosotros repetimos el Magnificat muchas veces, pues nosotros vemos que este es un canto de alabanza, de acción de gracias, pero un canto que es tan pleno, tan lleno, viene de un corazón totalmente agradecido, viene de un corazón lleno de gratitud, pero no solo de un corazón agradecido, sino de un corazón que sabe ver su pequeñez y la grandeza de Dios. Y eso es lo que le hace grande a María, la humildad. Ella se sabe pequeña, ella se sabe indigna, y ella sabe que ella es una pequeñez ante la inmensidad de Dios. Sin embargo, su alma se llena de deleite, se deleita en la presencia de Dios y se llena de gratitud. Y este salmo, ella lo dice, desde la humildad, desde la sencillez, con el reconocimiento de su corazón. Y obviamente esta primera parte del salmo, la Virgen la hace en primera persona, ¿no es cierto? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu. Ella lo hace en primera persona, pero ella también entiende que su experiencia personal es parte de una experiencia más grande, que es la experiencia de la salvación, la historia de la salvación de toda la humanidad. Por tanto, la segunda parte del canto, ella como que lo hace uniéndose a todos, a la humanidad entera, ¿no es cierto? Ella desde este punto de vista, ya la segunda parte del canto como que nos revela esas acciones que Dios manifiesta siempre por su pueblo. Dios siempre ha cuidado de los pequeños de su corazón, de su pequeño rebaño. Dios siempre ha cuidado de aquellos hombres y mujeres que se proclaman los humildes, los sencillos, ¿no es cierto? Los pequeños, los pobres de Yahvé, los que la Biblia llama los Anahuim, ¿no es cierto? Los pobres de Yahvé. Esas personas de corazón sencillo que su única riqueza es Dios. Como el canto decía, tu amor nos basta, y no quieren nada más, y se saben pequeños, pero a la vez amados por Dios, y ahí en eso radica su principal riqueza. De alguna manera la Virgen es uno de estos seres, de estos pobres de Dios que son los más sencillos y humildes. Y la Virgen, desde su canto, desde su realidad, desde lo que siente que Dios ha hecho en ella y por ella proclama también estas como 7 acciones que vamos a ver que a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha tenido estas acciones de salvación por su pueblo, por su pequeño rebaño. Hace proezas, y eso lo podemos ver durante toda la historia de la salvación. Es lleno de proezas maravillosas, grandes, ¿no? Y obviamente toda la Biblia está plagada de proezas de Dios. Dispersa a los soberbios, porque si algún pecado repele Dios es la soberbia. Derriba del trono a los poderosos, enaltece siempre a los humildes, ¿no? A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos y auxilia a Israel.
7 acciones que durante toda la historia de la salvación Dios fue cumpliendo en su pueblo, en favor de los pequeños, de los humildes, de los sencillos. Y la Virgen lo proclama, y lo proclama con gozo, con júbilo, con alegría. El Magnificat no es para nada una oración tranquila, quieta, es una oración de gozo, es una oración de gratitud, ¿no? Y qué lindo que nos podamos unir a esa gratitud de la Santísima Virgen. Bueno, y en el tercer domingo de Adviento también tenemos la segunda lectura. Y la segunda lectura comienza con una especie de motivación que hace Pablo. Y les dice, hermanos, vivan siempre alegres. Esa es la primera parte. Y esto que está en la primera lectura en la primera carta de los tesalonicenses, pues yo lo asociaba también con lo que les dice a los filipenses 4, me parece, que dice, estén siempre alegres. Les repito, alégrense. No, bueno, Pablo lo decía desde la cárcel, y si Pablo desde la cárcel podría decir eso, ¿cuánto más nosotros? Esta es una exhortación, a la manera como solo Pablo la sabe hacer. Es una exhortación a vivir siempre alegres, a orar sin cesar. Y volvemos a la lectura textual. Vivan siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan, miren esto importante, no impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sométanle todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprochables hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Y cumplirá su promesa. Él es fiel, por eso es fiel. Y entonces esta es una exhortación, ¿no? Estén siempre alegres. Y se ratifica lo que yo les decía, estén siempre alegres en el Señor. Estén alegres, es como este grito de batalla que tiene Pablo para la gente, ¿no es cierto? Con estas palabras, Pablo inicia esta lectura del tercer domingo de Adviento. Por eso es llamado, como vemos, la primera lectura de Isaías, él está lleno de gozo. El Salmo, la Santísima Virgen, llena de gozo, de gratitud, de júbilo. Y ahora Pablo también nos dice, estén alegres. Por eso es que Ramiro nos marcaba muy bien los tiempos y nos dice, a ver, hay tiempo de alguna manera para llorar y hay tiempo para estar alegre. Hay tiempo para hacer penitencia y hay otro tiempo para alegrarse con el novio. Este tiempo de Adviento es ese, el de alegría, el de gozo. Es tiempo de espera, pero no de una espera triste. Ya pues va a venir la segunda vez el Señor. No, tiene que ser una espera gozosa, una espera anhelante. Porque si usted está en los caminos del Señor, si usted es un discípulo, si usted es un servidor, si usted es un evangelizador, entonces está en los caminos del Señor. No hay por qué temer. Si usted cumple la palabra, si usted está confesándose, si usted está comulgando, si usted está siguiendo, si usted se está esforzando, ¿por qué puede temer? Usted debe estar gozosa de que si el Señor llega, estemos preparados. Desde ese punto de vista, entonces de este tercer domingo, con esta primera exhortación que nos hace Pablo, estén alegres, es eso, una motivación. Por eso todo este domingo se llama de gaudete, de regocijo, ¿no es cierto? Pablo nos exhorta a los cristianos que estemos alegres, porque la venida del Señor, la vuelta, la segunda venida que va a volver el Señor, obviamente es segura. No es que tal vez venga, no, es segura. No sabemos cuándo, pero de que viene, viene. Y por eso debemos estar anhelantes, en expectativa. ¿Será que nosotros alcanzamos esa venida o tal vez nos vamos antes y le podremos ver antes al Señor?
Muchos de los cristianos tienen la experiencia, y lo digo tenemos la experiencia del miedo. La primera venida nos llena de alegría y el celebrar la Navidad, el pesebre, el Belén, pues nos llena de gozo. Pero cuando oímos que hay que prepararnos para la segunda venida, como que decimos, uy, qué susto, y ahora, y es que Diosito no va a venir como la primera vez, va a venir como juez, va a venir también a separar su rebaño, y qué susto. Pero Ramiro nos decía también las semanas anteriores, no debemos tener una espera en miedo. Nuestra espera debe ser en esperanza, en fe, en confianza. Entonces, mis hermanos, la iglesia coge la invitación de prepararnos, de celebrar la Navidad. Y obviamente la mirada se dirige hacia Belén, por supuesto que sí. Ese es el primer objetivo también de este domingo. Pero también el segundo objetivo es aguardar con esperanza la segunda venida de Cristo, porque ya conocimos la primera vez, ya sabemos de su primera venida, pero estamos seguros de que la segunda también está ahí y tenemos que prepararnos. El misterio de Belén nos revela a un Dios con nosotros, claro, un Dios humanado, un Emmanuel, ¿no es cierto? Nos revela a ese Dios cercano, a ese Dios que no le importó el tiempo y el espacio, a ese Dios que está con nosotros siempre, ¿no es cierto? A ese Dios que se ha casado de alguna manera con la humanidad, ha asumido nuestra condición humana por amor. Nos pudo salvar de mil maneras, pero Él decidió hacerse como nosotros, entendernos desde nuestra realidad. Se hizo tal cual somos nosotros, menos en el pecado. Ahí sí que nos igualó, porque Él es santo, porque Él es bueno y perfecto, porque Él no tiene mancha. Sin embargo, Él se encarnó y decidió nacer y de una carne débil, y decidió ser un bebé pequeño, y decidió tener padres, y decidió tener una infancia normal, y decidió encarnarse y desde nuestra realidad salvarnos. La alegría del cristiano brota porque tenemos esa certeza de lo que ya vimos, de lo que ya hemos vivido, de lo que ya sabemos. Y sabemos que el Señor cumplió su palabra. Nos vino trayendo la salvación. ¿Cómo no nos va a dar gozo? ¿Cómo no va a aumentar nuestra fe cuando sabemos que Dios cumplió? Eso nos da certeza, porque sabemos que Dios está cerca de nosotros, está con nosotros, está contigo, está conmigo, todos los días de nuestra vida, cada minuto, cada segundo. Dios no tiene vacaciones, Dios no se muda, Dios no se duerme. Y obviamente Él está en nuestros dolores, en nuestras alegrías, en los días oscuros y grises, como en los días de sol y festejo. En los días en que estás enfermo, en los días en que tal vez estás contagiado, en los días en que estás pasándolo muy mal, como en los días en que estás bien y gozoso y en que todo te salió bien, en los días en que hay mucho éxito y fortuna, y en los días en que tal vez no tienes nada ni a nadie cerca. En la enfermedad lo mismo que en la salud, en la riqueza lo mismo que en la pobreza. Él es nuestro Dios. Él es nuestro esposo fiel. ¿Cómo no nos va a dar gozo? ¿Cómo no nos va a dar alegría? Esta alegría también debe permanecer en medio de la prueba, hermanos, porque si no, no hablaríamos de gozo. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos da el gozo que el mundo no lo puede quitar, estamos hablando de este gozo. Este gozo que no depende de las cosas que nos rodean. Este gozo que no es fruto de lo que me pase en bien. Este gozo que es fruto del Espíritu. Este gozo que me llena de paz, de armonía. Este gozo que va más allá de lo que puede estar a mi alrededor, de si tengo o no tengo dinero.
este gozo que me llena de regocijo y que permanece incluso en los momentos de prueba, incluso en el sufrimiento, en la enfermedad, incluso si alguien se muere de los seres que amamos. Este gozo que no está en la superficie de la sonrisa, este gozo que está dentro de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, porque confiamos, porque tenemos la certeza de en quién creemos. Este es el gozo, este es el regocijo de los que conocemos a Dios. Hoy podemos regocijarnos, es la pregunta. Hoy que vivimos todo un tiempo de expectativa, hoy que vivimos todo un tiempo de incertidumbre total, hoy que tenemos las malas noticias en todo momento, ¿podemos regocijarnos? Pues yo le digo que sí, mi hermano, sí podemos regocijarnos. Sí podemos regocijarnos porque Dios ha cumplido siempre sus promesas y las va a seguir cumpliendo. Por tanto, mi hermano, el regocijo tenemos todos los que le conocemos a Dios. El regocijo sigue hoy dándose, porque miles de personas siguen diciéndole al Señor, sí, yo te creo, yo te sigo, yo te consagro mi vida, yo te doy mi corazón, porque sabemos que el Señor es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que ama a sus hijos, que está siempre con nosotros. Hoy podemos regocijarnos en medio de la prueba. Por eso estamos aquí, reunidos mientras hay mucha gente que está llorando, que está desesperada, que está con psiquiatra, que está con psicólogo, mientras hay mucha gente en dolor porque se sienten solos y desamparados. Nosotros en medio de la adversidad y la prueba le seguimos diciendo, confiamos en ti, confiamos de ti. Esperar en ti es difícil. Mi mente dice una cosa, pero mi corazón dice que vas a ser fiel, que vas a cumplir, que no me vas a abandonar, que no me vas a defraudar, que no me has dejado nunca ni me dejarás hoy. El Señor nos va a permitir transformar nuestros días grises en días de gozo, de alegría. Entonces, mi hermano, desde ese punto de vista, hoy el regocijo, hoy más que nunca debe darse en nuestra vida y en nuestro corazón, con COVID, con pandemia, sin trabajo, con hermanos que hemos perdido, con situaciones terribles. Debemos seguirnos regocijando porque Dios sigue siendo nuestro Dios y aunque los tiempos son difíciles, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y obviamente este tercer domingo viene acompañado del plato fuerte, que es del Evangelio, en cuanto a la parte litúrgica de la palabra, ¿no? El plato fuerte en realidad es la Eucaristía, pero digo, la parte que tiene que ver con las lecturas, el Evangelio, entonces nos habla, y aquí viene la parte de este hombre especialísimo que es digno de que nosotros hoy hablemos de él. Y entonces, obviamente, dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar de las correas de sus sandalias.
Esto sucedió en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Y ya la semana anterior, pues ya hizo un preámbulo, Ramiro, de quién era nuestro querido Juan el Bautista, de él estamos hablando, y ya pues el Rami ya nos pasó el video y le veíamos un poco cómo estaba Juan. Sabíamos que era un hombre que se vestía de piel, que tomaba frutos silvestres, miel, que de alguna manera era como un ermitaño, ¿no? Él estaba aislado. Dicen que Juan tenía las 3 coronas, ¿no es cierto? Y ya las vamos a ver, porque él era un hombre que obviamente no tenía contacto con el resto de lo que le podía contagiar o le podía manchar. Él era un hombre que había de alguna manera sido preservado para cumplir con esta misión. Bueno, y eso ya nos lo vimos un poco, incluso en el video, cuando él dice de su propia voz, yo no soy el Mesías, no, hay uno detrás de mí. ¿Y qué más sabemos de Juan? Pues bueno, lo que vamos a ver de Juan es lo que dice el propio Jesús de él. Y Jesús en Mateo del 11, capítulo 11, desde los versículos del 7 al 11 más o menos, que ustedes pueden leerlo en casita, les invito a que lean esta lectura, es hermosa. Dice, este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti. Cree que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Miren que si eso viene de la boca del propio Señor, es el halago más grande que le pueden haber hecho a ser humano alguno. No ha surgido de entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, ¿no? Y en realidad no hay duda de ello. Ahora usted va a decir, ¿por qué? Bueno, porque Juan, no solo el por qué, cómo se dieron las cosas con Juan, sino por la misión que tuvo Juan. Una misión que nadie la ha podido cumplir, que solo él la hizo y la hizo perfecta. Y obviamente no hay duda de que Juan es un hombre único, ¿no? Más allá de un profeta. Es un hombre único desde el inicio de su vida. Acuérdese que Juan desde el inicio es prácticamente un regalo de Dios, porque él obviamente su concepción se dio de padres que eran estériles. Acuérdese la historia de su madre y de su padre y no podían concebir, etcétera. Y la mamá pues queda ya en su vejez esperándole a él. Entonces eso dice la palabra de Dios y de alguna manera ese es un milagro, ¿no? Él cuando ya fue concebido en el vientre de su madre, obviamente, de alguna manera surge un hecho inédito en la historia de la humanidad porque no se ha dado un hecho parecido. Cuando la Virgen saluda con su prima Isabel, es decir, la mamá de Juan, el niño salta en el vientre, ¿no es cierto? Él, por un milagro, por la presencia del Espíritu Santo, logró reconocer, saludar de alguna manera, adorar a Cristo en el seno de su madre, ¿no es cierto? Y esto pues es algo inédito. Juan obviamente fue santificado en el vientre de su madre y de hecho, obviamente este gesto, este incidente del salto que da él en el vientre de su madre, así lo testifica, ¿no? Él fue santificado en el vientre de su madre. No de todos los profetas podemos decir esto, de ningún profeta, del único que pues se ha dado este tipo de situaciones es de Juan. Es un milagro porque acuérdese que el padre queda mudo, pero después de la circuncisión que le hacen a Juan, después de que nace, en los días que debían hacerle la circuncisión, obviamente el papá recupera el habla, ¿no? Y Juan, desde muy pequeño fue llevado al desierto, y en el desierto, pues él obviamente fue cultivando todo lo que le ayudó a concluir con su misión, porque él era una persona que Dios había elegido. ¿Para qué? Para ser el precursor, ¿no es cierto? Juan es el único que obviamente comienza con el bautismo del arrepentimiento.
¿no? Porque él bautiza con agua, pero este bautismo con agua provoca que mucha gente en la época en que Juan predicó se vuelque y acepte el mensaje y se convierta de alguna manera, y muchos obviamente siguieron a Juan, y muchos de los seguidores que le siguieron a Juan, cuando él muere, pues pasan a ser seguidores de Jesús. De alguna manera él los encaminó, de alguna manera él puso la semilla para que en sus corazones obviamente pues dé fruto esa semilla. Juan decíamos que es nombrado el precursor. ¿Qué es un precursor? Según el diccionario, un precursor es una persona que va adelante, es una persona que inicia, es una persona que introduce, ¿no? Él obviamente es el que, así lo dice la palabra, prepara el camino. ¿A quién? A Cristo, porque Él es el principal, Cristo. Él dice, yo no soy el Mesías, Él no es la luz. Él cuando dice, ¿quién es? Le dice, ¿quién eres tú? Él se autodenomina, yo soy la voz. Él no dijo nunca, yo soy la palabra, porque la palabra es Jesús, el verbo encarnado. Él es la palabra. Y Él es el único con capacidad de dar salvación. Él es el único que produce cambio y transformación. Juan dice, yo no soy la palabra, yo apenas soy la voz. Él era un hombre muy consciente de lo que era, quién era y para qué estaba. Él en ningún momento quiso ser protagonista. Al contrario, más adelante vamos a ver que él dice, es necesario que yo disminuya. Y la presencia de Juan llega a disminuir y hasta desaparece, porque él no debía tener ningún papel de protagonismo, sino Jesucristo. ¿No es cierto? Es entonces, él mismo va diciendo, yo no soy el esposo, dice, yo no soy el novio, yo soy apenas el amigo del novio. Y hoy, acuérdese que la charla dice, regocijémonos con el novio, y usted dice, ¿por qué nombran al novio? ¿Qué tiene que ver el novio aquí? Bueno, porque cuando hacemos esta como comparación, hablamos de que el novio es Jesús y la iglesia es la novia, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pues hay que regocijarse con el novio, pero Juan no es el novio. Él es solo el amigo del novio. Ya vamos a ver por qué solo es el amigo del novio y por qué hablamos de esto. De alguna manera yo les decía que de Juan se dice que tiene las 3 coronas, ¿no es cierto? La de la virginidad, porque obviamente él se mantuvo siempre célibe, manteniéndose exclusivamente de alguna manera centrado en lo que era su misión. Tiene la corona de la virginidad, de la profecía y también del martirio. Acuérdese cómo muere él. Él es un profeta que anuncia, el que viene detrás de mí, anuncia a Jesús, este es el Mesías. Le dice a todo el mundo, él es el Mesías, anuncia, pero también Juan denuncia. Cuando le dijo al rey, tú estás acostándote con la esposa de tu hermano, eso no es lícito, eso no está bien. Denunció, y eso que causó que le corten la cabeza. Y él murió, por tanto, en el martirio, ¿no es cierto? Juan es más que un profeta que anuncia y que denuncia. En él se cierra de alguna manera el ciclo de todos los profetas. ¿Sí? En él se cierra el ciclo de todos los profetas. En él el Espíritu Santo concluye su misión de hablar a través de los profetas, ¿no? Como lo veíamos en la palabra de Dios. Miren, hermanos, qué importante la presencia de este hombre. Un hombre también sencillo, humilde, un pequeño de Dios, un pobre de Dios. Él decía, yo soy el amigo del novio. Yo soy esa voz que clama en el desierto, rectifique en el camino. Y entonces, cuando nosotros oímos que él mismo se autonombra de esta manera, es porque sabe perfectamente su posición. Mire que en la época de él cuando comienza a predicar, la gente le comienza a seguir porque tenía una palabra, porque
veían en él el testimonio porque era un hombre de fuerza y de poder y le comienzan a seguir. Pero cuando él le bautiza a Jesús, comienza Jesús a tener seguidores y también le comienzan a seguir, pero obviamente pues hay como estos dos bandos, los que le seguían a Juan y los que le seguían a Jesús. Y cuando Juan es tomado prisionero, ya le ha bautizado a Jesús, es tomado prisionero y ya le van a matar, Juan manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él en realidad es a quien están esperando, y Jesús, no porque Juan no sabía, sino por reafirmarles a sus discípulos, y pues Jesús habla de que Juan es el enviado, etcétera, etcétera. Y los discípulos de Juan pues van como diciendo, bueno, vamos a seguir a Jesús, ¿no? Sin embargo, se crea como una división, como que hay los discípulos de Juan que dicen en la palabra de Dios, Señor, mira, si tú le bautizaste a él, tú le diste la fama, a ti te seguían y ahora resulta que le están siguiendo a él, ¿qué pasó? Haz algo. Y es ahí cuando él les dice a sus discípulos, yo no sé nada, yo apenas soy el amigo del novio, yo no soy el novio. Y entonces, ¿a qué se refería a él con estas palabras? ¿Por qué para nosotros es tan importante esta frase de yo no soy el novio, sino el amigo del novio? Y lo que dice más adelante es todavía más concluyente. Es preciso que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo disminuya. El que viene de arriba, es decir, Jesús, está por encima de todos, dice Juan. Bueno, y esto de alguna manera para nosotros como que no tiene mucha importancia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios después de 2000 y pico de años, y uno dice, no, ¿qué tendrá que ver esto? Bueno, en nuestras culturas son diferentes. Yo he visto en las películas, porque tampoco es que yo conozca mucho de la cultura norteamericana, pero en las películas cuando alguien le nombran el padrino, el ni sé qué, el amigo del novio, pues dicen es el mayor honor, ya a él le toca organizar la despedida de soltera, de soltero, ya a él le toca organizar las fiestas, los agasajos y los regalos y todo eso, ¿no es cierto? Y él es el que asume todas esas responsabilidades, o ella. Aquí en nuestra cultura latina, en mi país, no pasa así. Aquí quien organiza el matrimonio son los papás, los interesados, los novios, y esto es así. Pero en la cultura de los judíos era muy distinto. En la cultura de los judíos, esto de ser el amigo del novio era la responsabilidad, era terrible. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios nos dice eso. Y hay un capítulo súper conocido en el Antiguo Testamento que nos habla de esta historia de quién era el amigo del novio. Y usted lo va a poder leer en el Génesis 24, pero es larguísimo, así que usted lo va a leer. Es una historia súper linda, es una historia súper chévere, pero ¿de qué nos habla básicamente? Nos habla de Abraham, nos habla de Isaac y nos habla del amigo del novio. Para un judío, la cosa más importante que podía hacer un padre era encontrarle novia, ¿no? Ahora no es tan importante, antes sí, era de suma importancia buscarle una novia. Y la persona que debía buscarle la novia debía ser alguien que obviamente sea de confianza, que sepa los gustos del que se iba a casar. Y entonces los papás encomendaban esta tarea a alguien muy importante, a alguien realmente que usted sepa que sí va a cumplir con ese cometido. Si yo, por ejemplo, le digo, no sé, pues a Ramiro, tú le encomendarías a alguien buscarle novio, por ejemplo, a la Gaby o a la Anita, o una novia para el Paquito, chispas, Ramiro va a decir, no, o sea, tendría que ser una persona súper especial, porque quién sabe qué novio le va a conseguir o qué novia le va a conseguir. Si de pronto Vilma tal vez tiene hijos y le decimos, Vilma, ¿sabe qué? Vamos a ver una persona que se encargue de encontrarle novio o novia a su hijo o a su hija,
pues va a decir no sé. O si tal vez en la familia Reyes, que hay tantas niñas Marías, a su papá le decimos, mira, te vamos a buscar a alguien que te dé encontrando novio para tus niñas. Te va a alegrar de alguna manera, pero también te vas a preocupar. ¿Y a quién rayos le irán a buscar, no es cierto? De alguna manera, para los judíos esto era sumamente importante. ¿Por qué? Porque el buscar un novio era una misión. Era una misión. Y no significaba solo encontrarle pues a cualquier persona. Era encontrarle a la persona que Dios quería para ese ser humano y que cumpla con todas las condiciones que se necesitaban. Eso ya estaba más difícil. Y en este capítulo, del capítulo 24 del Génesis, si usted ahorita lo lee, es la historia justo cuando Abraham ya está viejito, él ya no podía hacer esto, le dice a uno de sus empleados de más confianza, vos vas a ser el amigo del novio. Y eso significaba el nombramiento de, nombramiento, porque ya le voy a contar lo que venía detrás de este nombramiento. Le dice, tú le vas a encontrar a mi hijo Isaac. Acuérdese que Isaac era su primogénito, era su hijo del corazón, era su adorado, porque era el hijo del estirpe de él, ¿no es cierto? Le dice, tú le vas a encontrar a Isaac la mujer que él necesita. Pero ahí viene el primer problema que le ponen al pobre con la misión que le manda. Le dice, pero no tiene que ser cananea. Pero da la casualidad que ellos vivían en ese territorio. Y le dice, no, tú vas a tener que irte de la tierra de donde yo salí y le vas a encontrar una mujer conforme a nuestra tradición, conforme a lo que Dios quiere. Y ahí ya se presentaba el problema. El buen hombre acepta la comisión porque no le quedaba de otra. Esta comisión era importante y traía también beneficios, ¿no? Porque dicen que ya no le era tratado como servidor, ahora ya le daban un puesto de más abolengo, y ya se volvía como un administrador de los bienes del heredero, él ya tomaba otro papel, ya no le dejaban hacer trabajos que él hacía antes, bueno, pues se convertía en un amigo, ya estaba como más a la par que un siervo. Y él dice, bueno, voy a aceptar esa misión y se va Eliezer a buscarle la mujer a Isaac. Pero él se encuentra en un problema y dice, ¿y ahora quién le consigo? ¿Cómo sé quién es la mujer para este chico? Y entonces él le pone a prueba a Dios y le dice, a ver, si yo voy a este pozo y la mujer que me haga el gesto como de darme de beber, entenderé que es la que Dios quiere para Isaac. Y Dios en su inmensa misericordia responde la oración de este pobre hombre desesperado y se da esta situación y él entonces ve a una chica que cumple con lo que él le puso de condición a Dios y le escoge a esta muchacha. No les alargo el cuento, a la niña él le ilusiona, le dice, mire, es que yo te llevo prácticamente a casarte con un príncipe azul, él se llama Isaac, es un bello, es así, bueno, le describe todo un horizonte, un cuento de hadas. Y la niña, como sabía que era de un hombre de fortuna y todo, dice, ya, pues me voy y me caso. Y las chicas, Eleazar, el papel de él era enamorarle de Isaac sin conocerle. Hoy es facilito, porque si usted dice, a ver, mijita, ¿le gusta este chico? Usted dice en el WhatsApp, no, esta foto está horrible, ni le veo, ¿no es cierto? Hoy es fácil, uno puede tener las fotos o lo que sea. En esa época no había chance de eso. Y entonces el pobre Isaac tenía que confiar en el buen gusto de Eliezer y obviamente tenía que confiar en que le busquen una persona agradable para él. Y esta mujer era una mujer realmente hermosa, era una niña hermosa, preciosa, y le ilusiona de tal manera con la persona de Isaac que ella dice, ya, perfecto, yo me voy y me voy a casar con él. Y conforme se iban acercando, del otro lado estaba ya Isaac esperando, expectante, diciendo a quién irán a traer, será una gorda, fea, será una mujer hermosa, será una grande, flaca. Bueno, ¿qué estaría pensando este pobre Isaac? Y en medio de eso, cuando él llega,
no le presenta de una a la novia, sino que Eliezer con su labia le va diciendo a Isaac, mira, te traje la mujer más bella que te puedas imaginar. Ah, y no solo que es bella, está locamente enamorada de ti. Ella te ama sin conocerte, he logrado la misión. No solo que te conseguí una esposa, también está enamorada de ti. Y no solo que está enamorada, sino que es preciosa. Y no solo que está enamorada y que es preciosa, sino que además tiene tu propia fe. De alguna manera era la mujer perfecta. Isaac se ilusiona tanto con lo que le oía decir a Eliezer, que él le quiere conocer ya. Y se conocen, se enamoran y obviamente sí, el Señor logra la unión entre Isaac y Rebeca. Y esta es una pareja que obviamente tienen hijos, etcétera, etcétera. Y es como un final feliz, ¿no? Y entonces usted dice, ¿y por qué rayos hablamos del novio y del amigo del novio? Ahí está la importancia, porque cuando Eliezer es nombrado amigo del novio, él se encarga de este papel de encontrar la novia perfecta, de encontrar la pareja perfecta, de ilusionarle a los novios entre sí para que acepten conocerse, para que acepten esta unión entre el novio y la novia. Ese es el papel de Juan Bautista. Juan Bautista tiene ese papel de ilusionarnos, de motivarnos, de tenernos en esa expectativa por Jesús, que nos enamoremos de Jesús, que le abramos el corazón aunque no le conozcamos todavía. Y Él hace ese papel en el pueblo, en donde Él estaba, les va diciendo, les va ilusionando, les va diciendo el reino de Dios está cerca y les habla del reino y les dice conviértanse y les motiva y logra que abran su corazón a Dios. Ese era el papel que cumplía Juan Bautista, nada más. Pero él no era Jesús, él no era el Mesías, y por eso cuando él tiene la certeza de que cuando le bautiza a Jesús está hablando con el Mesías, su papel, su misión se cumplió. Y entonces él inmediatamente vuelve a la voluntad de Dios. Cumplió su papel, cumplió su cometido y él obviamente empequeñece su figura para que el que brille sea Jesús. El novio tenía que brillar. Él tenía que ser el atractivo principal. Jesús, el bello, el precioso, el magnífico, era Jesús, no Juan Bautista. ¿Qué mensaje nos queda con todas estas lecturas? Yo creo que ese es nuestro papel. Todos nosotros somos Juan Bautista. Todos nosotros debemos ser Juan Bautista para otros. Hay personas que no tienen fotos de Jesús. Hay gente que no cree en Jesús. Hay gente que ni siquiera ha oído hablar de Cristo. Hay gente que siendo católica no tiene ni idea de quién es Jesús. Nuestro papel es ilusionarle. Nuestro papel es hablarle de tal manera que esa persona comience a imaginarse, abra su corazón, comience a enamorarse de ese Jesús vivo, de ese Jesús que es real. ¿Cuántos jóvenes muchas veces, porque no hablamos, porque no les decimos, porque no nos acercamos, muchas veces viven en soledad, muchas veces viven sin saber que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que se ha enamorado de ellos, que les busca, que les necesita? ¿Cuántos seres viven en soledad total? Hoy, si vemos en todas nuestras noticias, las noticias fuertes son de que hay mucha gente que ha muerto de COVID, pero muchos también han muerto por suicidios. Y el suicidio es, de alguna manera, la afirmación de que el hombre está solo, de que el hombre está en desesperación y en agonía espiritual. Por falta de Juanes Bautista, por falta de evangelizadores, por falta de profetas que sean capaces de cumplir con su misión. El Señor nos invita, mis hermanos, a ustedes y a mí, a propagar la palabra de Dios, a evangelizar, a hacer luz en medio de las tinieblas.
Nosotros no somos la palabra, pero sí podemos ser voz. Tú y yo tenemos voz. No importa si eres un niño o si eres un viejito o una viejita, tu voz es importante para Dios. Una voz que proclame, una voz que anuncie, una voz que diga que el amor de Dios existe y que el Señor es real y que está en espera, en expectativa por nosotros. No importa qué edad tengas. Yo veo en este grupo lo maravilloso. Hay jóvenes, hay niños, hay personas de más edad. Todos tenemos una voz. Y esa voz para Dios es importante. Úsala como lo usó Juan. Úsala como lo usó María. Usa tu voz como la usó Isaías. Seamos nosotros anunciadores de regocijo, de gozo para el Señor. Amén.